Saltemos a nuestra porción de Torah. La mayoría de ustedes saben que la porción de Torah se llama terumá. ¿Y qué significa terumá en español? Una contribución, una ofrenda. No puedo dejar de pensar en Romanos 12:1 dice que debemos de presentarnos como ofrenda santa, agradable a Dios, lo que es solo nuestro servicio razonable, es lo que se supone que debemos hacer. En un sentido debemos ser teruma a través de Dios, así como Yeshua ofreció su vida por nosotros. Éxodo 25, 1 al 2. Aquí el Señor está hablando a Moisés y quiero que recuerden cuando dice el Señor está hablando en lugar de Dios está hablando. Dios se refiere a Él como Elohim, el rey, el juez, pero cuando leemos Señor, se refiere a Él como Dios de misericordia, de bondad amorosa. Así que vemos que el Señor está hablando a Moisés y le dice que le diga a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Pero es una ofrenda voluntaria, de libre albedrío. No tienen que hacerlo, dice. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Me parece esto increíble, porque a veces la gente quiere darte algo y tú no quieres por la relación que tienes con esta persona. Pero aquí Dios está diciendo, solo quiero lo que están dispuestos a darme. La palabra teruma viene de dos palabras, raíces de tu palabra, de dos palabras. Una significa separar y otra elevar. Entonces, cuando tomas algo que te pertenece a ti, lo separas del resto y luego lo elevas como una ofrenda para el Señor. Lo bueno de todo esto es que Dios dice es para animar a todos a donar cuando su corazón los impulse. Y eso es lo que hace el proyecto tan especial, porque no dio una cierta cantidad que todos tenían que dar, sino que dijo, den lo que gusten de acuerdo a su corazón. Y lo bueno es que el tabernáculo no fue construido por la clase élite o los ricos que podían pagar, sino que fue construido por la gente, por todos. Y me parece que es importante que esto es lo que hizo el tabernáculo de Moisés, tan hermoso porque fue construido de corazón. No tuvieron que aumentar impuestos. Veamos los versículos 3 al 7. Y esta es la ofrenda teruma que tomarán de ellos. Me parece interesante que tomen. Yo pensé que era una ofrenda que estaba dispuesta, pero en realidad aquí es lo que se está tomando, lo que fue ofrecido voluntariamente. Esta ofrenda de oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa, madera, acacia, aceite para alumbrado, especies, aceite de unción y el incienso aromático, las piedras de ónix, las piedras de engaste de efod y para el pectoral. Lo que es importante aquí es de dónde sacaron todas estas cosas. Pensé que no eran ellos esclavos, lo obtuvieron de los egipcios. En otras palabras, inclusive los egipcios estaban haciendo una ofrenda que ahora estaba siendo santificada. Pero ese es el otro asunto. Cuando Dios les dice lo que deben de traer para construir la casa, les está diciendo qué tipo de casa Él necesita para vivir con ellos. No pueden simplemente construir con cualquier material, no pueden elegir lo que quieren construir y cómo lo quieren construir. Él es el arquitecto. Y Él les está dando los planos de cómo construir esta casa. Entonces Dios está totalmente involucrado aquí. Déjenme mostrarles esto en Éxodo 25, 8. Dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Saben lo que es fascinante? Y se los iba a mencionar más tarde. La traducción correcta es que para que yo more
en ellos, dentro de ellos. Entonces, me parece que es fabuloso que Dios quiere realmente vivir dentro de nosotros. Mire, esto es muy importante. Acá hay varios nombres, diferentes nombres para el tabernáculo. Primero dice que me construía un santuario. Cuando dice santuario, la palabra es mikdash, que significa un lugar sagrado, o sea, separado, apartado. O sea, tiene que construir un lugar que esté apartado. Y luego también se le llama tabernáculo. A eso se llama mishkan, que es un lugar de residencia donde va a morar. Y también encontramos lo que se llama la reunión de la tienda de reunión, que es Ohel Moed, que significa este es el lugar de reunión. Entonces el tabernáculo es un lugar sagrado, apartado, es un lugar de residencia y es donde en un momento indicado se van a reunir. Entonces tenemos el Mikdash. Eso es un lugar sagrado, Kadosh, 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 es un Mikdash. La letra Mem se refiere a un lugar que es sagrado. Y luego, otro nombre que tiene es el Mishkan. Ustedes han escuchado de Shekinah. La Shekinah, Shakon, es una habitación, no es solo un lugar sagrado, pero es un lugar donde se habita. La raíz de esta palabra es Shekan. Y se le agrega la letra Mem adelante, ese es lugar de residencia. ¿Quién conoce un famoso arquitecto? Yo no conozco ninguno. Pero, ¿qué pasaría si un arquitecto famoso, estamos hablando de lo máximo de arquitectos de todos los tiempos, viene a ti y te dice, oye, ¿me construirías una casa? Tú le dirías, estás bromeando. ¿Tú eres arquitecto? ¿Por qué es que el mejor arquitecto de todos los tiempos quiere que yo le construya una casa? Es como si un artista famoso quiere que tú le pintes un cuadro. No, eso está fuera de mi alcance. Bueno, aquí Dios del universo creó absolutamente todo. Para darte una idea de lo pequeños que estamos, aquí estamos en esta flecha. Y Dios está diciendo, quiero que tú me construyas un lugar para que yo habite. Esto es alucinante. El creador, el arquitecto más grande de todos los tiempos, quiere que nosotros le construyamos un lugar para que Él viva. Eso es alucinante. Lo que me parece interesante es cómo Dios, en su amor y su compasión, se presenta a sí mismo como el creador del universo. No hace eso. No se presenta como el gran arquitecto. Simplemente dice, hey, construyeme un lugar, una casa. Mira que eso. No voy a decir, yo soy el mejor arquitecto del mundo, quiero que construya un lugar para mí. Eso es humillante. No se presenta así, de esa forma. Dios es omnipresente, Él habita la eternidad. ¿Cómo en el cielo construirás algo para alguien que habite, para que Él habite? Es como hacer una cajita para un elefante. Eso no funciona. ¿Cómo vamos a construir un lugar para que Dios habite en él? Bueno, escuchen el Salmo 139, versos 7 al 10. David está diciendo, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Jonás ha debido escribir esto. Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas de alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, ¿cómo vamos a construir una caja para que Él pueda caber? Entonces, ¿cómo podemos crear un lugar donde Él pueda entrar? No. Entonces, el espacio infinito que Dios está buscando no está entre las cuatro paredes de este edificio ni de una iglesia, pero es dentro de ti.
Dios quiere habitar en ti. Tú eres el lugar. Pero adivina que para que Él, Mishkan, o habite aquí, el lugar tiene que ser un Mikdash, un lugar sagrado. Entonces, así que si somos el templo, como muchos cristianos dicen, tenemos que limpiar la basura del templo para que Él pueda vivir ahí. ¿Tiene sentido? Él quiere estar en nuestro corazón. Esto es asombroso. Ustedes saben que Dios es todopoderoso y sin embargo no se va a imponer sobre ti. Solo tú puedes darle la bienvenida en tu corazón. Y si no quieres, eso depende de ti. Por eso es un melech. Melech, un rey que solo gobierna sobre sujetos voluntarios. Ahora, ¿por qué Dios, la fuente de todo, el oro, la plata y todo lo que existe, y la fuente de todo lo que existe, quiere regalos materiales de sus hijos? Mi primera reacción es, pero Señor, tú eres arquitecto, ¿por qué tú lo construyes y no tenemos ningún material? ¿Por qué tú no dices que aparezca el oro? Así que, así como dijiste que haya luz, ¿por qué quieres que nosotros porcionemos el material para construirlo cuando tú simplemente puedes hablar para que el tabernáculo exista? Quiere que nosotros lo hagamos. Pero él sabía que esta es la clave. El amor crece cuando tú inviertes en algo. La razón por la que amas a tus hijos es porque tú siempre estás invirtiendo en tus hijos. Los padres aman a sus hijos más que los hijos aman a sus padres. ¿Y por qué? Porque los padres están invirtiendo en los hijos. Los hijos no invierten en los padres. Entonces la razón por la que Dios quería las ofrendas y los sacrificios era porque sabía que si traemos algo voluntariamente de nuestro corazón, eso nos haría querer amarlo más, porque ahora estamos invirtiendo en la relación. Entonces, si quieres enamorarte más de Dios, y no te estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, energía. En toda relación, tiempo es muy importante. ¿Tiene sentido? Pienso que lo que es asombroso es que todos tenemos que hacerlo juntos. No podemos construirlo si no estamos trabajando juntos. Por eso es importante que trabajemos juntas. Ahora, cuando piensas en Dios creando todo el universo, para darte una idea de lo humilde que es Dios, no puedo dejar de pensar en Miqueas 6 al 8. No dice, te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor requiere de ti. Sino que Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno y lo que Dios requiere de ti. Que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente, no delante de tu Dios, sino con tu Dios. Tenemos un Dios humilde. Es más, el creador del universo es tan humilde que Él empieza su nombre con la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Yud Hei Vav Hei. Eso es asombroso. Imagínense, eso nos muestra lo humilde que Él es. Y cuando pensamos en esto, cuando Dios creó el universo y nos quiere contar acerca de esto y de sí mismo, Él dedica 32 versos a sí mismo creando el universo para nosotros. Pero Él ama a sus hijos. En la Torah hay 450 versos y dice, mira lo que mis hijos hicieron por mí. Me parece eso asombroso. Dios ama acerca de todo lo que Dios construyó por ustedes. Entonces están todos estos versos en la Biblia acerca de lo que hacemos por Él. Es como una tarjeta casera hecha por tu niño de 6 años. La atesoras más que cualquier tarjeta que la has comprado en la tienda y la pones en el refrigerador. Simplemente te encanta. Entonces tenemos que entender que Dios no está buscando perfección de nosotros, sino Él está buscando un corazón que esté por Él, hacia Él, y de buena voluntad le podría construir su casa.
Otro asunto aquí es que la porción del actor es nuestra historia de creación. Aquí está, Dios hizo el jardín del Edén. Es un vivero, un lugar para criar bebés, algo así. Pero cuando nosotros construimos el tabernáculo, estamos haciendo de acuerdo al tabernáculo y nosotros estamos construyendo una casa por él. Es como que si te sumerges en agua y no tienes un casco, te vas a ahogar. Entonces, Dios está diciendo que si quieres que yo viva contigo, tienes que hacer todo esto. Si no, no puedo vivir contigo. Esto es importante, así que Dios creó voluntariamente un lugar hermoso para que habitemos y ahora desea que construyamos un lugar hermoso para que Él habite ahí, en Él. Ahora, cuando Dios creó el universo, Él lo creó con leyes. Hay leyes de física, leyes de gravedad, tenemos el ciclo de agua. O sea, para que prácticamente tengamos un lugar donde sobrevivir. Estas leyes no afectan a Dios, solo nos afectan a nosotros. Pero ahora, de nuevo, nos está pidiendo que creemos un lugar y nos está diciendo qué leyes están requeridas para que construyamos este lugar para que él habite. Entonces, Éxodo 25:8, que me haga un santuario para que yo habiten entre ellos. Y esto es tremendo. Sabía que este siempre fue el plan. Dios quería vivir con nosotros. Por eso que Él creó el jardín del Edén. Y luego fuimos expulsados. La presencia de Dios no ha estado. No se manifiesta hasta el tabernáculo de Moisés. Entonces el tabernáculo fue destruido, el templo fue destruido, pero sabemos que en Apocalipsis al final está Él haciendo tabernáculo con nosotros nuevamente. Es interesante que en Lucas 17:21 Dios dice, ni dirán, Yeshua dice, miren, aquí está, ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Esa es la forma que siempre se supone que iba a hacerse. O sea, no es que quiere Él morar con nosotros, sino que quiere morar en nosotros. 2 Corintios 16:16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Apocalipsis 21:1-3. Juan vio el cielo nuevo, la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y vio la ciudad santa de Jerusalén, descendida del cielo, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y será su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Entonces, desde el principio hasta el final siempre fue el plan de Dios y es de nuestra elección construir este lugar para Dios, porque el reino de Dios está en nosotros. En la 1 Corintios 12:27 dice, ahora, ustedes son el cuerpo del Mesías y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces debemos de entender, corporativamente éramos el tabernáculo y miembros individualmente. Sí, en un sentido somos un templo, pero no somos un templo completo hasta que estemos juntos con todos juntos. Por eso es que en el pensamiento judío siempre es todo el grupo, no solo un individuo. El pensamiento griego es todo cerca de mí, no me interesa lo que te pase a ti, es solamente yo. Esa es la mentalidad occidental, pero para los judíos, la mentalidad judía es todos estamos en el mismo barco, todos estamos juntos, y ese es el tipo de mentalidad que deberíamos de tener. Ahora, el tabernáculo es todo cerca de Yeshua, porque es el cuerpo del Mesías. Miremos en 1 Pedro 2:4-6. Y viniendo a él, Yeshua, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces debemos de entender que Yeshua es la piedra principal del ángulo y nosotros somos piedras que vamos a formar el templo. Entonces, en Apocalipsis, cuando el templo desciende del cielo, las paredes son hechas de piedras, que somos nosotros. Eso es lo que se refiere. Nos convertiremos en las piedras vivas del templo celestial que desciende.
Ahora, todo en el tabernáculo fue modelado según lo que estaba en el cielo. Eso significa que algunos de nosotros somos cortinas, otros ganchos, otros somos piedras, todos somos parte de ese material. Otra de las cosas que me ha estado impresionando esta semana es que cuando Dios da los 10 mandamientos, ¿cómo se identifica a sí mismo cuando da los 10 mandamientos? Déjeme que se los diga de esta forma. Digamos que eres un juez y tienes ciudadanos. Estás separado de los ciudadanos porque eres un juez. Pero contratas a uno de estos ciudadanos como asistente legal para que trabaje por ti. En un sentido tienes un sombrero que es para los ciudadanos, pero con el empleado tienes otro sombrero. Es una relación un poco diferente, pero luego de repente descubrimos que este empleado también es el hijo del juez, o tu hijo. Ahora tiene otro sombrero. Entonces el juez no solo está sobre la comunidad, tiene un empleado y el empleado también es su hijo. Entonces acá hay un problema cuando esas cosas suceden, porque cuando hay un problema, ¿qué sombrero va a usar? ¿El de papá, el sombrero del papá, el sombrero del jefe o el sombrero del juez? Y sabemos que Dios tiene muchas relaciones con nosotros. Él es nuestro rey, pero a veces se quita el sombrero de rey, se pone el sombrero de papá. Yo soy tu papá, o yo soy el juez ahora. Entonces, cuando piensas todas las diferentes relaciones que podemos tener con Dios, Él es nuestro esposo, pero también es nuestro papá y también es nuestro hermano. Dios nos muestra todos estos diferentes sombreros que puede Él usar. ¿Cuál de estos sombreros está usando cuando Él da los mandamientos? Usa el Elohim, yo soy el jefe, yo soy el juez y tienes que hacer lo que yo diga. O va a usar el Yuhei Vavhei, soy misericordioso. Y sabemos cuando se extiende misericordia, la gente se aprovecha de eso. Entonces tiene que tener un equilibrio de qué sombrero vas a usar. Entonces mira eso en Isaías 16:5 y dice: un trono se establecerá en la misericordia. Y en el Éxodo 21:2, cuando Dios está hablando acerca de la ley, dice: yo soy el Señor Dios, yo soy Yuhei Vavhei, el misericordioso, tú Elohim, el que te sacó de Egipto de la casa de servidumbre. Entonces, toda la base de nuestra relación es con alguien a quien rompió tu corazón, el que rompió tus cadenas, pagó tu precio para que seas libre. Yo te compré, y me quiero casar contigo. Oh cielos, el problema con estos mandamientos, muchos cristianos lo ven como legalismo, algo fuerte, malo, pero cuando está hablando de los mandamientos, está diciendo: yo soy el que te liberó, yo soy el que te ama. Así como le dices a tu hijo de 6 años: no puedes jugar en la calle afuera a la medianoche. ¿Por qué? Porque eres malo, odias a tu hijo. No, es porque tú lo amas. Entonces debemos entender que los mandamientos no son una cadena pesada alrededor de tu cuerpo, de tu cuello. Es más como un collar hermoso alrededor de tu cuello. Con esto dicho, cuando pensamos en cómo el templo está hecho parte de cada uno somos parte del tabernáculo. Miremos en 2 de Timoteo 2, 20-21. En una gran casa no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: cuando se trata de construir el templo para Mesías, ¿estamos construyendo con oro, plata, piedras preciosas? ¿Estamos construyendo con arcilla, madera, heno y hojarasca? Y no solo eso, ¿dónde estarás ubicado dentro del tabernáculo?
Éxodo 25:9, escuchen eso, este es un verso clave. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Entonces, aún la ofrenda tenía que ser de acuerdo al modelo. Ahora, la palabra hebrea es maré, que significa es un espejo, o sea que tiene que reflejar lo que está en el cielo en la tierra. En Éxodo 26:1 dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul. Y Éxodo 26:3-5 y habla de 5 cortinas, estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una contra la otra. Y luego, en la última línea dice, 50 lazos de la primera cortina, irán 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace, los lazos se corresponderán unos a otros. Aquí se está hablando las cortinas tomándose una al otro, pero si miran aquí esta palabra, al final dice acoplado el uno al otro, pero los que saben hebreo, isha es la palabra para mujer. El acota, el ajota, tomen una a la otra. Entonces, lo que eso se refiere es como que cada cortina se comparta con un hermano con su hermana, una mujer con su hermana tomadas de la mano. Es como las cortinas que están agarradas unas a las otras y que son hermanas. Pero si no se agarran de las manos, el tabernáculo se desmorona. Ahora, la palabra para cortina es ir y a. Y lo que es fascinante acerca de esto, miremos en Éxodo 26, 36-37. Y dice, y harás también una cortina para la entrada de la tienda de la tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor. Harás 5 columnas de acacia para la cortina y las revestirás de oro y sus ganchos serán también de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ellas. Adivina la palabra para gancho es exactamente la letra Vav. Y esa letra Vav es como estacas de la tienda. Está bajo las cosas que sostiene todas las cortinas y todo hacia la tierra. Así que tenemos la Vav, que significa gancho. Entonces, lo que está haciendo es cuando la Shekinah cae, está enganchando la presencia de Dios a la tierra. Así como el tabernáculo era la habitación de Dios mientras estaba en el desierto, la Torah es la habitación de su palabra hoy. Miremos en esos 40:18. Dice, y Moisés levantó el tabernáculo, aseguró su base, colocó las tablas y puso las barras y levantó sus columnas. Esa palabra aquí es amud, que significa columna. Se piensa como las columnas que están entre las cortinas también. Aquí tenemos las cortinas, cada pedazo, como sábana de cada cortina. Cada pergamino del rollo está formado por cortinas o sábanas y también está formado por columnas. Y si vienes aquí y mira, cada columna comienza con la palabra que comienza con la letra Vav, conectando una columna a la siguiente. Entonces, el rollo de la Torah en su creación sigue el patrón del tabernáculo de Moisés con columnas, hojas y ganchos. Es totalmente sorprendente. Y en caso de que no lo supieran, a 304.805 palabras, 248 columnas en la Torah, en cada rollo. Y hay como 50 cortinas donde se han sido escritas, 42 líneas, 6 veces 7, y cada columna de la
Torah, del rollo de la Torah, y cada palabra, cada uno empieza con la letra Vav, solamente hay 5 excepciones en todo el rollo de la Torah, lo que es fascinante. Vayamos a Marcos capítulo 12, 35-37. Este es del Brit Hadashah. Dice, mientras enseñaba en el templo, Yeshua decía, preguntaba, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? Usted sabe que hijo de David es el Mesías, que el Mesías debería de ser hijo de David, de la tribu de Judá. Y aún, Yeshua le dice, David mismo dijo por Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Entonces dice, pero un momento, si el Mesías tiene que ser hijo de David y David lo llama su Señor, entonces esto significa que, ¿cómo puede ser esto? Bueno, escuchen esto en Salmo 110, verso 1, cuando Yeshua estaba diciendo, ese Salmo de David dice, el Salmo de David dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el Señor le está hablando al Mesías. Entonces, no solo Yeshua es el hijo de David, sino que es el Mesías que vino mucho antes de que David existiera. Miren este versículo. David escribiendo, el Yuhevahé ha hecho un juramento y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Está hablando acerca de David aquí? David fue la tribu de Judá. No puede ser sacerdote. Entonces se está refiriendo al Mesías y dice, según el orden de Melquisedec, el Señor estará a tu diestra, que viene pronto, quebrantará a los reyes en el día de su ira, que viene muy pronto, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de ancha tierra y la cabeza de un gran país será herido por él. ¿Qué país será ese? Pero definitivamente de quién es, aquí se está hablando del Mesías, entonces quien preexistió mucho antes y está hablando aquí de la divinidad de Yeshua como el Mesías. Nos ponemos de pie. Vamos a terminar con oración, luego vamos a tomar un descanso, la alabanza. ¿Están listos? Avinu Malkeinu, Padre y Rey nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra viva. Y oramos de que tú quites el velo de los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que nos enamoremos de ti y entendamos que tus mandamientos son para nuestro bien, porque nos amas y quieres que te demos voluntariamente de nuestro corazón para invertir en ti, para que sepas que realmente te amamos y que queremos aumentar nuestro amor por ti. Padre, te damos gracias por todos aquellos que están aquí localmente, alrededor de los Estados Unidos, alrededor del mundo, que dan a tu ministerio de llevar la Torah, la luz a todas las naciones del mundo. Padre, queremos pisotear la cabeza del diablo. Queremos aplastarlo bajo nuestros pies. No queremos creer la mentira que solo te amamos y te servimos simplemente porque queremos ir al cielo y no queremos ir al infierno. Pero te amamos porque te amamos con todo nuestro corazón, libremente, y que no se nos eche en la cara que solamente te servimos por lo que tú ofreces. No, te servimos porque te queremos servimos, y que el diablo esté callado porque pisoteamos su cabeza. Y te agradecemos, Padre, y oramos para continuar haciendo tu voluntad. Padre, somos vencedores. Vamos a vencer al mundo, la carne y al diablo.
y también oramos por Bill Voice para que él venza este cáncer de la garganta que tiene. Y confiamos en ti. En el nombre de Yeshua oramos todo eso. Amén. Juntos, bendito eres tú, Señor y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo completo de tu palabra viva a través del Espíritu Santo y la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. Y luego regresamos con la vida y las aventuras de el apóstol Pablo. Okay, are you ready? We're going to jump into the adventures. Vamos a saltar a las aventuras, la vida y aventuras de Shaliach Shaul. ¿Quién recuerda quién Shaliach Shaul es? De ahí viene la palabra paso o alguien que ha sido enviado. Es la palabra hebrea para Shaliach. Es uno que fue enviado, un apóstol. Y Shaul era su nombre hebreo. En español lo diríamos Saulo. Y también tiene otro nombre, Pablo. Y sabemos que Dios no le dio ese nombre. Muchos de los apóstoles y la gente en esa época tenían varios nombres por muchas razones. Si recuerdan, la semana pasada no terminamos las notas, así que ahora tiene las mismas notas y ha añadido más. Vamos a empezar con Hechos 9, 27 al 30. El rabino Shaul se había caído de su caballo y Bernabé lo estaba llevando y lo presentó a los apóstoles y les contó. Ustedes saben, los apóstoles están en Jerusalén. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y como en Damasco el rabino Saulo había estado hablando acerca del Señor, del nombre del Señor. Y estaban ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor del nombre del Señor. Y dice, discutía con los judíos helenistas. ¿Cuál es otro nombre para los judíos griegos? Esos son helenistas. Si recuerdan, en el año 168 a.C., la historia de Hanukkah y Antíocos Epífanes, fueron los helenistas o los judíos griegos quienes querían seguir lo que Antíoco estaba diciendo. Y decían que estaban trabajando por su muerto. Estos judíos griegos querían matarlo. Cuando los apóstoles se dieron cuenta, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. ¿Dónde vivió él? En Tarso. Aquí tenemos un mapa que podemos ver. Él está en Jerusalén y luego se dirige a Tarso. Empezó aquí en Jerusalén, lo llevan a Cesarea y luego lo envían por barco a su casa. Entonces ahora sabemos que él está en Tarso. Dice que algunos, Hechos 11. Hechos 10 es Pedro y las ovejas que bajan del cielo. Ahora estamos en el Hechos 11 y me pareció esto interesante. 20-22. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Sirín. Esta isla ahí en marrón es Chipre. Y vinieron a Antíoco, gente de ahí donde Pablo estaba, y hablaron con los griegos. Y yo no pienso que estaban hablando de los griegos gentiles, yo pienso que estaban hablando de los griegos, a los judíos helenísticos. Entonces, hablaban también de los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos en gran número, creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Aquí está Antioquía. Ahí.
Esta es Antioquía en Siria. Entonces Bernabé está en Jerusalén, sube y ¿qué dice? En Hechos 11, 25, 26. Dice, Bernabé salió rumbo a Tarso, está buscando al apóstol Pablo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Entonces Pablo estaba en Tarso, donde vivía, se fue a Antioquía y se quedó ahí por un año. Enseñaba a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Veamos los siguientes versos, 27-28. Por aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre por toda la tierra, y ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Históricamente, si quieren empezar la línea de tiempo, Claudio César reinó del año 41 al 54. Vemos que esta hambruna ocurre en un momento en esos 14 este es periodo de 14 años, entre el 41 al 54. Pero como se avecinaba una hambruna, los creyentes en Antioquía querían enviar a Jerusalén alimento. Y dice en Hechos 11 al 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, cual también hicieron a los ancianos a Bernabé y Saulo. Entonces ahora va de regreso a Jerusalén. Y en Hechos 12, el siguiente capítulo, miren lo que sucede en los versos 21-25. El día señalado, dice, Herodes, vestido con ropa real, y se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles a la gente, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre en esta. Al instante el ángel del Señor les hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, que también llamado Marcos. Entonces varios de los discípulos tenían más de un nombre. Lo que es interesante, pueden leer a Josefo. Él habla de Herodes, muere en ese caso. Una semana más tarde, más o menos. Pero eso es lo que es sorprendente. Cuando retrocedes y mires la línea histórica del tiempo, Herodes murió en el año 44 después de Cristo. Entonces, este evento sucedió en el año 44. Ahí fue cuando Herodes muere. Bernabé y Saulo regresan a Antioquía de Jerusalén. Y luego viene Hechos 13, verso 2, lo que es el primer viaje misionero de Pablo. Cuando hace su primer viaje de misionero, con aproximadamente 47. Esos 3 años después de la muerte de Herodes. Y dice en Hechos 13, verso 2, dice, mientras ministraban al Señor y hablaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra de lo que los he llamado. Y el siguiente verso dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues enviados por el Espíritu Santo ascendieron a Seleucia, y de allí se embarcaron a Chipre, y al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante, Juan el que era Marcos, también llamado Marcos. Entonces aquí estamos en Antíoco, vamos a Seleucia, y luego llegan a Salami y Chipre, y luego se van a dirigir a Patmos,
No, Pafos. Y luego van a subir a Perga en Panfilia. Y miren lo que va a suceder. En Hechos 13, 6 al 12, después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío. Este es un judío llamado Bar Jesús, hijo de Dios. No, hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elías, el mago, que significa, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Pero entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, tú estás lleno de todo, engañado y fraude, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego, si no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él y iba buscando quien lo guiara de mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, y aquí fue salvo. ¿Qué sucede en Hechos 13 y 14? Pablo y sus compañeros. ¿Y quiénes son sus compañeros? Barnabé y Juan Marcos. Miren, entonces ellos desde Pafos llegaron a Perga en Panfilia. Aquí estamos. Todo esto es, Turquía moderna. Todo esto está sucediendo en esto de aquí. Okay. Entonces llegan a Perga de Panfilia y miren lo que sucede. Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perga, llegaron a Antioquía y Pisidia. No de Antioquía de Siria, pero la Antioquía de Pisidia. Aquí hay una ruptura que sucede entre Pablo y Juan Marco. Hay problemas. ¿Cuántos de ustedes saben que eran tan disfuncionales entonces como nosotros lo somos ahora? Y tenían conflictos de personalidad. Y Juan Marcos no estaba contento con los métodos evangelísticos de Pablo. Entonces le dice: y me voy de aquí y te voy a acusar con los apóstoles. Entonces, si regresamos al mapa, están en Antioquía de Pisidia, que es parte de Galicia. Aquí está Antioquía en Siria, aquí está la de Pisidia, que está en la región de Pisidia. Galacia. Entonces aquí se están guardando el día del descanso, el Shabbat. Y, pero yo pensé que eso ya no se sabe. No, aquí están haciéndolo. Y aún iban a la sinagoga. Pero yo pensé que iban de casa a casa. No, ellos iban a la sinagoga. Hechos 13:26. Es muy importante. Pablo menciona 3 categorías de personas. Quiero que sepas quiénes están todos en la sinagoga. Menciona primero los hermanos. Estos son los compañeros judíos. Y luego menciona los hijos de la familia de Abraham. Estos son los convertidos. ¿Entienden? Son personas que se convirtieron al judaísmo. Y luego dice: aquellos de entre ustedes que temen a Dios, aquellos que eran no judíos que no se habían convertido, pensaban que tenían que convertirse en judíos. Entonces hay tres grupos diferentes: los judíos, los convertidos y los no judíos. Y todos se reúnen en la sinagoga. Y él nos dice: ha sido enviado este mensaje de la salvación de Yeshua. Y vamos al verso 43. Termina la reunión de la sinagoga. Muchos de los judíos y los prosélitos, o sea, los gentiles convertidos al judaísmo. Estos son los hijos de Abraham, convertidos al judaísmo. Temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les
instaban a perseverar en la gracia de Dios. ¿Y qué sucede? El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos en esta sinagoga en particular, no todo lo del resto del mundo, dice, vieron la muchedumbre y se llenaron de celo y blasfemaron, contradecían lo que Pablo decía. Oh, y se van a llevar todas las ofrendas de aquí, o quién son estos convertidos, están sentados en mi silla. En muchas épocas los judíos pagaban por su silla. Ese es mi asiento, yo he pagado por eso. Y ahora hay un gentil en mi asiento. Entonces todas estas cosas estaban sucediendo. Cuando es como si hoy en día aparecían 1000 personas en nuestra congregación. ¿Y qué vamos a hacer? Pensaríamos, ¿no? Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, ¿dónde estamos? Okay. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre se llenaron de celo y blasfemando. Contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios le fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volveremos a los gentiles. Entonces, lo que esto nos está diciendo, Pablo tenía una mala actitud. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo todos los judíos y todas las naciones, porque ¿qué hace? Vuelve enseguida y continúa hablando a los judíos en la sinagoga. Ahora, Pablo tiene una actitud. Eso es lo que estamos entendiendo aquí. Actos 13, 50-52. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron la persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su religión. Entonces se sacudieron al pueblo de los pies, contra ellos se fueron a Iconio. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren a Hechos 14. Cuando Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga judía en Iconio, no había dejado a los judíos. Dice, está diciendo, me voy a ir a los gentiles, pero al día siguiente de inmediato está en la sinagoga y aquí está de regreso otra vez está hablando de la sinagoga. Entonces lo que sucedió en el Hechos 13 es que estaba molesto. Entonces, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos a la sinagoga de los judíos, ¿qué fue esto? En Iconio hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Hechos. Ya me salté. Aquí decía judíos y como de griegos. Acá estaban, pero en realidad estos eran helenistas. Estos eran judíos que hablaban griego. Eran griegos, pero y todos ellos creyentes. Pero los judíos no creyentes, tienen que entender, no pueden clasificar que todos los judíos hicieron algo. Ustedes tienen que entender que hay judíos creyentes y no creyentes. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora, ¿qué encontramos? Van a Listra. Hechos 14:4-7. Pero la gente de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles o los judíos mesiánicos. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ellos y huyeron a las ciudades de la Iconía, Listra, Derbe, y ahí continuaron anunciando el evangelio. Entonces ven de Iconia a Listra y luego a Derbe. Entonces mira lo que sucede mientras estaban en Listra. Ahora, en Listra había un hombre sentado que no podía usar sus pies, estaba lisiado de nacimiento y nunca había había vuelto a caminar. No había caminado nunca. Entonces, él los anda. Mira lo que sucede en los versos 11 y 15. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron su voz diciendo en el idioma de su idioma. Los dioses se han hecho semejantes a los hombres, se han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio,
porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros, guirnaldas de las puertas y querían ofrecer sacrificio junto a la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, wow, ¿quién sabía que Bernabé era un apóstol? También rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunció el evangelio para que se vuelvan de esas cosas vanas y un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. En el verso 18, aún diciendo esas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Imagínense eso. ¿Cuándo ustedes han conocido a alguien que todos eran cariñosos, amorosos y todo, y de repente te voltean y quieren matarte? Sucedió en la Biblia también. Aquí están adorando a Pablo y Bernabé, llamándolo a Dios, y en el siguiente instante están listos para matarlos. Entonces dice, judíos vienen, ¿dónde estaba? Pero vinieron algunos judíos de Antioquía, de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pensaron que estaba muerto. Mientras los discípulos lo rodeaban, entonces seguramente ellos salieron corriendo. Entonces cuando está el muerto echado, tirado en la calle, vienen a buscarlo. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio y aquella ciudad de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Ay, cielos, no tiene miedo, no lo hace, regresa directamente a los lugares donde había causado problemas. Pero este es el punto que quiero señalar. Cada una de estas ciudades, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, ¿pertenecen a qué territorios? A Gálatas. A Galacia, cuando lees el libro de Gálatas, que es tan incomprendido, a menos de que te des cuenta que hay gente aquí que están adorando Zeus, Hermes y todos los planetas. Si no entiendes eso, no vas a entender el libro de Gálatas. Por eso tengo que presentar todas estas cosas antes de enseñarles el libro de Gálatas. Tengo que explicarles el escenario. Quiero que descubran lo que estaba sucediendo en Galacia, donde los paganos están adorando a Zeus, a Mercurio y todo esto que es. Entonces, vamos a Hechos 14, 24, 28. Pasaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Vas a encontrar Pisidia, aquí está Panfilia, y van a Atelia, que está en la costa de Perga. Y cuando hablaron la palabra en Perga, se fueron a Atelia, donde estamos. Cuando llegaron a la iglesia, confían las cosas. Entonces tomaron el bote para ir a Perga, pero al regresar pararon en Italia y ahora se regresan a cuando llegaron y reunieron la iglesia, informaron todas las clases que Dios había hecho, de cosas que Dios había hecho y cómo habían abierto a los gentiles las puertas de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. ¿Y qué sucede en Hechos 15, versos 1 al 2? Algunos que llegaron de Judea, Jerusalén es considerada alta, Judea baja hacia Antioquía, y enseñaban a los hermanos. Y dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé, otros de ellos, subirán a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
En los versos 5 y 6 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar ese asunto. Ahora viene este gran debate. Miremos versos 11 al 14. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, por la misma manera que ellos también son. Entonces los judíos pensaban que estaban salvos por gracia y fe, y diciendo, los gentiles van a ser salvos de la misma forma. Y toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles y por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, acá vive Jacobo, Santiago, tomó la palabra y dijo, escúcheme, hermanos, Simeón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Recuerden que en Hechos 10 ya había pasado las ovejas bajando y viendo a Sarnelio, y entonces Pedro había sido testigo de cómo Dios había llamado a los gentiles. Entonces, aquí es parte de esta discusión, y vemos en los versos 16 y 17. Acá están citando el libro de Amos, en Hechos 15, 19, 21. Por tanto, yo opino, no, es Hechos 15, 16, 17. Después de esto volveré y predicaré. Dice, volveré, dice, es interesante. Y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré las ruinas y los levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces Dios está llamando a los gentiles. Los gentiles no se hacen, que no se hagan judíos. No tienes que buscar de qué tribu eres. Tienes que saber que aunque así como eres, Dios te acepta y te ama. Así que Dios está salvando a los gentiles también. Ahora llegamos a Hechos 15, 21, 19, 21. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Aquí viene el verso que es tan mal entendido. Miren lo que dice. Escuchen. Queremos escribir, sino que les escribamos que se abstengan de estas cosas, a los gentiles que han venido en nombre del Mesías, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado de sangre. Y de sangre, de lo estrangulado y de sangre. Entonces, esto se dice en unos versos más, y les voy a explicar más ahora. Pero ahora quiero que sepan que este asunto no tiene nada que ver con salvación. Cada una de estas cosas que acaban de mencionar son acerca de ir a los templos de las prostitutas, de los templos griegos. Eso es lo que hacían. Ellos se involucraban con la contaminación de adoración de ídolos, con la fornicación en los templos griegos, comerían cosas que estaban transculadas y tomaban y comían sangre. Entonces, van a ver esto más venir. Porque Moisés y la antigüedad, ¿dónde estamos? Porque Moisés de las generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. O sea, lo que está diciendo es que si los gentiles van a venir y aprender acerca de Moisés, lo primero que tiene que hacer es que tiene que dejar de ir a los templos paganos. Si crees que esto significa que eso es todo lo que tiene que hacer para ser salvo, entonces está diciendo que eres salvo por obras. Y esas son las obras. Esas son obras. Ahora puedes asesinar, puedes hacer todas estas cosas porque eso no estaba en la lista. La lista no tiene nada que ver con la salvación. La lista es así como... ¿A cuántos de ustedes les gustaría que un lidiador de drogas venga a nuestros servicios y empiece a vender obras? No, se le tiene que decir, tienes que dejarte de vender drogas, se le tiene que decir. Entonces, esto no tiene nada que ver con salvación, y esto tiene que detenerse de hacer las cosas malas que estaban haciendo.
Si querían venir a aprender lo que Moisés enseñó. Es más, en Juan, 1 Juan 5, 12, 13, en esto sabemos que vamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esto es el apóstol Juan del Nuevo Testamento, porque ese es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos sus mandamientos no son difíciles. Solo es difícil para los infractores de la ley. Es el ladrón que roba, que se enoja porque ya no puede robar. Miremos en Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y Judas llamaba Barsabas y Silas, hombres prominentes de entre los hermanos. Acá tenemos a maestros falsos en la Antioquía, agarran a Pablo y Bernabé, dijeron, vamos a averiguar qué van a hacer, y luego vuelven otra vez para que sepan lo que estaban haciendo. Y luego, esta vez traen a Silas. Hay que mirar esto, es importante darse cuenta de esto. En Actos 15 dice, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos los han inquietado con sus palabras perturbando sus almas. Ustedes tienen que ser circuncidados y pues no hemos... voy a aclarar una confusión acerca de eso. Nosotros hacemos la Pascua, el ceder de la Pascua. Lo hacíamos con grupos bien grandes, 1.500 personas. Luego lo dividimos solo en familias. Luego el COVID vino y no hemos hecho estos cederes por mucho tiempo. Entonces, si estos gentiles me dicen, yo no puedo suceder de la Pascua porque no estoy circuncidado, eso no importa porque no hay templo. Puedes hacer Pascua porque es un memorial. No hay templo, no se puede hacer el sacrificio del cordero ni nada. Entonces, esto es simplemente un recordatorio. Otra cosa que uno debe entender es que los gentiles no tienen que ser circuncidados. Esto es acerca de ser salvo por gracia a través de la fe. Y cuando dicen que no hemos dado este mandamiento, los judíos nunca vieron que guardar la ley es para que los salven. Nunca ha sido una herramienta de salvación para ellos. Piensen eso. Tu papá va a decirle a los hijos del vecino que corte tus céspedes. No, él le dice a sus propios hijos que corte el césped. En la forma que se ven los mandatos no es para convertirnos en hijos de Dios, sino que los cumplimos porque somos hijos de Dios. Nunca ha sido acerca de asuntos de salvación. Uno obedece porque somos salvos. Otra cosa, cuando se lee la palabra ley en el Nuevo Testamento, tiene que saber de qué ley se está hablando. Cuando se habla de la ley del pecado y la muerte, es la ley del pecado y la muerte eliminada, es la ley de la gravedad eliminada. Hay muchas leyes. Está la ley oral, el Talmud, pero tienes que saber, ¿está hablando de la ley escrita o de la ley oral? Hay muchas cosas diferentes que se debe comprender cuando se está leyendo el texto. Por ejemplo, Romanos 8:2, ¿dónde estamos? La ley del Espíritu. Que la ley del pecado me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Entonces, cuando estamos hablando de la ley, ¿estamos hablando de la ley del Espíritu o de la ley del pecado y la muerte? Ninguna de las de ambos son de estos son la ley de Moisés. Entonces, hay que entender de qué ley se está discutiendo. Aquí hay otro asunto que realmente me dio un choque el otro día. Piensen en esto por un minuto. Los gentiles no se convierten en judíos. ¿Por qué es esto importante? Primeramente, ¿cuántos de ustedes, si tus padres mueren, te dan esta gran herencia y el vecino dice, porque voy a tener parte de eso también?
¿Por qué? ¿Por qué vas a hablar así? En Israel la herencia era la tierra. Y si un gentil se convierte en judío, ¿a qué tribu pertenece? Pertenezco a la tribu de Leví, así que voy a ser sacerdote, déjame entrar. Oh, decidí que soy de la tribu de Judá, soy un gentil convertido a los judíos, soy de la tribu judía, así que puedo ser rey. Oh, soy de la tribu de Judá, pero quiero vivir en la tierra de Naftalí, entonces usted tiene que darme parte de su tierra por gratis, porque soy de la tribu de Naftalí. ¿Puedes ver el gran problema con todos estos conversos? Todos esos conversos que están llegando y quieren vivir en Israel, ¿dónde van a vivir? ¿Quiénes van a dar su tierra para dar a estos yahoos un pedazo de tierra para siempre? Ven el conflicto también desde un punto de vista humano, con estos gentiles convirtiéndose a la fe. ¿Quién quiere renunciar a su tierra? Quiero que entiendas el escenario de lo que está sucediendo aquí y por qué había un problema tan grande. Digamos gentiles, dice, yo soy de la tribu de Naftalí, y luego de repente viven en esa área, lo echan y se muda a la tierra de Asher. Y dice, ahora soy de la tribu de Asher porque tuve que mudarme. Entonces, ese es el problema en esa época. Entonces la verdadera pregunta es, ¿quién es tu papá? Porque los papás determinan de qué tribu eres. Estás diciendo, eres de esta tribu, de esta otra tribu. ¿Quién es tu papá? Miremos la genealogía. Miremos a versos 27 al 30. Por tanto, hemos enviado a Judas y Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponerles. Mayor carga que estas cosas esenciales. Que se abstenga de lo que ha sido sacrificado a los ídolos. ¿Sabes a qué se refiere eso cuando en Hechos 10, cuando Pedro ve la visión? Él dice, no he comido nada que es común o inmundo. Cuando dice inmundo se refiere a alimentos impuros de Levítico. Cuando dice nada común se refiere a comida kosher que ha sido ofrecida a un ídolo. Ahora es común porque esto es todo lo que hacían, ofrecían su comida a un ídolo y se le llevaban y a su casa la comían porque para el Dios al que se lo habían ofrecido. Era como decirle gracias a su Dios. Entonces dice, no hagan estas cosas, absténganse de estas que se abstengan de lo que ha sido sacrificado, los ídolos de sangre, la carne de animales y han sido estrangulados en fornicación. Entonces, si estás pensando que esto es simplemente solamente esto lo que los cristianos tienen que hacer. ¿Qué sucede con los 10 mandamientos que no están listados aquí? Entonces, no, esto no tiene nada que ver con salvación. Eso tiene que ver con que eso es lo que tienes que hacer antes de que vengas a empezar a aprender las enseñanzas de Moisés. Entonces, ¿qué sucede en Hechos 15, 34, 41? Pero Silas se fue a Antíoco, vino a Jerusalén con Bernabé y Saulo y decide quedarse ahí. Entonces, pero Silas apareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos las buenas nuevas de la palabra del Señor. Después de días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos de toda la ciudad donde hemos proclamado a la palabra del Señor. A ver qué están haciendo. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, aquel que los había abandonado una vez, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfila y no los había acompañado en la obra. Entonces aquí está, el Espíritu Santo le estaba llamando a Bernabé y a Pablo que vayan juntos, pero hay un pleito bien grande y Bernabé toma a Marcos y aquí se produjo una ruptura de la iglesia, un desvío de la iglesia.
Y estos se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Se supone que eran amigos, que son hermanos, ¿no? Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado a los hermanos de la gracia del Señor, y viajaba a Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Cielos. El Espíritu Santo dijo a Pablo y Barnabás, y ahora los dos se separan y se van diferentes caminos. Y vemos, Barnabás toma a Marcos y regresa a Chipre. Y Pablo toma a Silas y van a Cilicia. Y van a regresar a los lugares que ya ellos habían ido. Están comenzando el segundo viaje misionario. ¿Y qué vemos en Hechos 16, 1 al 4? Pablo llegó a Derbe y Listra. Y ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, de padre griego. Acá tenías tu papá, es un griego. Y del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, según pasaban por la ciudad, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Ok, un momento. Pablo dijo, no tienes que estar circuncidado. Y ahora él está circuncidando. ¿Qué está pasando? Pues su mamá es judía. Y por lo tanto necesita seguir la ley judía a diferencia de los gentiles. Hechos 16. Versos 6 29. Ahora, cuando había ido a lo largo de Frigia, en la región de Galacia, el Espíritu les prohibió predicar la palabra a Asia, y después vinieron de misión a donde estamos. Habiendo impedidos por el Espíritu Santo la palabra en Asia, sido impedidos por... Entonces, están llegando hasta Frigia, y de Frigia va a Misia, y el Señor les dice que no vayan a Bitnia, en lugar que vayan a Troas. Descendieron a Troas, y recuerdan el caballo de Troya. Ahí es donde sucedió. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión. De ahí tenía que ir a Macedonia y luego a Neápolis, en Filipi. Okay. ¿Dónde serán los filipenses? Entonces, por la noche se mostró. Entonces pasando por Misia descendieron a Troas. Y si vas en nuestro tour, vas a estar ahí. Apúntate ahora. Vamos a ir a todos estos lugares. Va a ser increíble donde todo esto sucedió. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pásame a Macedonia y ayúdanos. Y que vemos en Hechos 16, 11 al 12. Así que saliendo de Troas, navegando con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, y que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Vamos a ir a todos esos sitios, vamos a ir a lo que se llama Cavalia en Grecia en este momento, pero vamos a estar allí, vamos a Filipos, y vamos a visitar nuestra gira, no solo a Turquía, pero también Grecia y la isla de Patmos. Vamos a ir donde el libro de Filipenses, el libro de Colosenses, el libro de Gálatas, el libro de los Tesalonicenses, el libro de los Corintios. Vamos a ir a todas las 7 iglesias ahí en Turquía de la que Juan escribió. Todo el Nuevo Testamento. Vamos a cubrir el final de agosto, el 1 de septiembre. Solo faltan 7 meses. Ahora bien, la razón por la que quería pasar por todo esto
porque vamos a saltar al libro de Gálatas la próxima semana y lo veremos con más detalles y verán por qué escribió cuando entiendan a quién estaba escribiendo. A estas personas que estaban adorando al sol, la luna, la estrella, Zeus y todo eso. Y con eso nos ponemos de pie. Oremos a Avinu Malkeinu, Padre y Rey. Te damos muchas gracias y oro para que nos des oídos para escuchar, ojos para ver, corazones para entender tu palabra y conectar todos esos puntos que están dispersos a través de la Biblia, unirnos en una unidad cohesiva para que podamos entender realmente lo que está tratando de comunicarnos, lo que podemos aprender. Sabemos que la historia se repite, sabemos que estos tiempos están regresando, Padre, así que queremos ser la clase de personas que aprenden de la historia para no cometer los mismos errores. Así que oro en este momento para que estés con todos nosotros mientras vamos a nuestros hogares y oro para que tu espíritu se mueva poderosamente dentro de cada uno de nosotros, tanto para querer como hacer tu buena voluntad. Así como le dijiste a Moisés que le diga a Aarón que diga esta oración sobre su pueblo. No solo nos bendecirías, pero ibas a poner su nombre en ellos. Y Barejeja Adonai Perishmaeja, Yair Adonai Panaveleja Vijoneca, Yisa Adonai Panaveleja Veyasen Lecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da su gracia. El Señor se levanta su semblante sobre ti en ese maravilloso nombre y te da su paz en su nombre. Eyet Asher Eyet.